Mateo, capítulo 20. Vamos a leer del versículo 20 al 28. Mateo, capítulo 20, versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándoles, dijo: ¿sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hasta aquí la palabra del Señor. Podéis tomar asiento. Vamos a hacer un par de lecturas más esta mañana. Una en el Evangelio de San Juan, capítulo 13. Evangelio según San Juan, capítulo 13. Es un pasaje bien conocido, pero como que vamos a hablar acerca del servicio esta mañana, casi que no nos queda más remedio que leerlo. Y dice así la palabra de Dios: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Luego otro corto pasaje, también muy conocido, en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 hasta el 8, dice:
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y un versículo más en Gálatas capítulo 5 y versículo 13. Gálatas capítulo 5 y versículo 13. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La semana pasada estuvimos hablando de la humildad como fuente de descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si un cristiano no tiene paz en su corazón, quizás es porque no haya ido a Cristo para llevarle todas sus cargas. Porque si estamos trabajados y cargados, dice que Él nos hará descansar y que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón, para hallar descanso para nuestras almas. Y estuvimos diciendo la semana pasada que la humildad tiene que nacer del corazón. No es una actitud que tú tomes ahora y digas, pues de ahora en adelante yo voy a ser humilde. Es probable que lo consigas delante de los hombres, pero también es muy probable que en tu corazón siga habiendo la misma rebeldía que antes de hacer esa decisión delante de Dios. Porque la verdadera humildad es reconocer quién Dios es y quiénes somos nosotros. Tú te pones a pensar eso un poco fríamente, con todos los atributos que la Biblia nos dan acerca del Dios Trino, y tú ves su omnisciencia y su omnipresencia y su omnipotencia y su amor y su misericordia y todo lo que Dios es como creador, como sustentador de todo el universo, y tú lo consideras a Él y luego te consideras a ti fríamente, humildemente. Porque si lo haces en orgullo y en soberbia, pues es que yo, soy yo, y ¿quién es más grande que yo? Yo soy más grande. Y muchos en el mundo quieren ser dioses, y a veces a los humanos, incluso a los creyentes, nos pasa eso. Pero tú reconoces fríamente de quién tú eres, qué es lo que eres realmente. Eres un puñado de barro que Dios, a quien Dios sopló en su nariz y le dio aliento de vida, y luego ese barro, que en principio era bueno, se hizo malo por causa del pecado. Y entonces, cuando estabas perdido totalmente en tus delitos y pecados, Dios te dio vida juntamente con Cristo, y por la fe en Él fuiste una nueva criatura. Y Dios te redimió y te trajo otra vez a la posición de hijo que teníamos antes. Y eres un alma redimida por Cristo, tienes mucho valor para Dios, pero literalmente, ¿qué es lo que eres? Hemos dicho en muchas ocasiones de que todos los materiales, todos los minerales, todas las cosas que hay en la tierra creada por Dios, Dios se dignó tomar polvo de la tierra para crear al hombre. No tomó oro, ni tomó plata, ni tomó cobre, ni tomó ninguna piedras preciosas, y dijo, a esta chica tan guapa la voy a hacer de una esmeralda. No, eres igual que yo, polvo de la tierra, de lo más barato que hay. No vales nada, económicamente hablando, en tu persona. Y esa es la triste realidad, o la alegre realidad, según lo veamos. Porque nosotros no somos nada, pero en Cristo hemos tomado un valor delante de Dios. Y Dios nos ve redimidos por la sangre de su Hijo amado, nos ve justos, nos ve santos, nos ve puros, y eso es lo que valemos delante de Dios. Pero tienes que tener humildad para poder tener descanso para tu alma. Esa humildad, dijimos la semana pasada, que nacía en principio de nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo.
Ahí tienes ya que empezar a humillarte delante de Dios. Reconocer que no puedes hacer nada para salvarte a ti mismo. Que Dios es el que lo ha hecho todo. En su gracia maravillosa y en su bondad y amor para con nosotros, envió a su Hijo amado para que muriera en la cruz por nuestros pecados. Y lo único que tú puedes hacer es por la fe recibirle como tu Salvador personal. Es lo único. Pero ahí tienes ya que empezar a humillarte. Y después, para continuar la humillación, tienes que reconocer lo que hemos estado diciendo, la soberanía absoluta de Dios, su obra en todas las cosas, en el universo y en tu propia vida, y que no hay ningún detalle que se le pase, sino que todo está bajo su control. Eso es difícil de creer, pero es la verdadera humildad, el reconocimiento de Dios como soberano absoluto sobre todas las cosas, y la incapacidad del hombre para hacer nada por sí mismo. Lo que hacemos, lo hacemos en Cristo, y para la gloria de Dios si hacemos algo de valor. Esta mañana vamos a hablar de la humildad como fuente de servicio. No puede haber servicio verdadero sin humildad. Tú no puedes servir a alguien en orgullo, ¿no? Una persona muy orgullosa sirviendo a otros. Ahora, cuando hablamos del servicio, tenemos que reconocer que hay 3 áreas de servicio. Hacia la carretera hay muchas más, ¿no? En la autopista ya aquí tenemos un área de servicio ahí cerca. Y entras allí en el área de servicio, y en el área de servicio vas al autoservicio. Autoservicio. Ahora es difícil encontrar en una gasolinera a una persona que esté allí, que venga antiguamente, yo recuerdo, no muy antiguamente porque yo no soy tan mayor, pero tiempo atrás, yo recuerdo cuando llegabas a una gasolinera y allí estaba la persona, ¿qué desea? Y te ponía la gasolina que tú querías y te preguntaba, ¿quiere usted que le mire el aceite? Y tú le decías, pues sí, mírala. Y te cogía, te abría el capó, te miraba el aceite, está bien, no necesita nada. ¿Quiere que le limpie los cristales? Muchas veces te limpiaban los cristales sin ellos decirte nada. Simplemente iban y cogían, te limpiaban los cristales de adelante y de atrás. Algunos de vosotros no habéis conocido eso. Sois una generación del autoservicio. Llegas allí y, ¿qué gasolina quiero? y encima te tratan de tonto a veces. Te tratan de tonto. Porque tú coges la gasolina y estás poniendo, y oyes una voz allí en la máquina que te dice, ¿ha elegido usted gasolina sin plomo? No sé yo lo que he elegido, ¿para qué me lo tienen que decir? ¿Sabes? Pero el autoservicio, pues es así, es así. Tú vas y la pones y te lo dicen, y si quieres mirar el aceite, tienes que mirarla tú. Y si quieres limpiar los cristales, los tienes que limpiar tú. Y todo es cuestión del autoservicio. Tú te autosirves a ti mismo. Y estamos acondicionados para eso, para el autoservicio. El autoservicio. Vivimos en esa generación. Vas al supermercado, es un autoservicio allí. Antiguamente llegabas a la tienda, deme medio kilo de harina. Y te cogían, te pesaban la harina en un cartuchito de papel, te lo ponían allí, le daban así, lo cerraban, te lo daban, deme 6 huevos. Y te daban los 6 huevos y deme 5 kilos de patatas. Lo siento, señora, pero solo tengo 2. Bueno, deme los 2, ya vendré el Bueno, pero tenías una conversación con el dependiente. Hoy no. Hoy llegas al autoservicio, empiezas a mirar, quiero esto, quiero aquello, y ¿sabes? Son muy astutos lo de los autoservicios, son muy astutos. Lo tienen estudiado la psicología de la gente de tal manera que tú sales del supermercado comprando aquello que no te hace falta, pero que lo has visto, te ha entrado por los ojos y ellos se lo han puesto en un sitio que saben que tú tienes que pasar por allí y dices, ¡ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! ¡Qué barato! ¡Pum! ¡Pa! Al carro. ¿Sabes? Autoservicio, todo autoservicio. Vas por allí y la única conversación que tienes es con la persona que está delante de ti de la fila para pagar. El otro día yo fui aquí a este autoservicio, aquí abajo al Condis, y había 2 señoras en el pasillo. Yo fui a por una cosa solamente, no recuerdo qué es lo que era. Mi esposa me había llamado y trae esto. Yo fui, cogí y venía con un poco de prisa. Era miércoles por la noche, teníamos el culto.
Y yo iba con un poco de prisa y había dos señoras allí con las cestas bien llenas y estaban discutiendo, no, que te toca a ti, no, que te toca a mí, y yo me colé. Oiga, digo, que solamente esto, mientras ustedes se aclaran, yo paso. Bueno, pues eso es el autoservicio. Corre, es para ser el primero, pasar antes que los demás, el autoservicio. Y estamos tan acondicionados al autoservicio en el día de hoy, que creemos que todo es igual, pero hay ciertas cosas que no cambian. No estamos aquí en la tierra para autoservirnos a nosotros mismos. Estamos aquí o bien servimos a Dios y servimos a las personas a nuestro alrededor, o nos autoservimos a nosotros. Y no hay cosa más lamentable que una vida que se autosirve. Yo solamente me sirvo a mí. El otro día un hermano me decía, yo es que mi primer ministerio es mi familia. No, él me dijo, mi ministerio es mi familia. Y yo muy discretamente lo corregí un poco y le dije, ese es tu primer ministerio, tu familia, pero no es tu único ministerio. Tú tienes un ministerio hacia los demás. Tienes una necesidad de servir a los hermanos en la congregación. Tienes una necesidad de servir a las personas a tu alrededor, donde quiera que te encuentres. Si vamos a imitar al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo no vino para ser servido. Él no vino practicando el autoservicio. Yo me voy a servir a mí. Al contrario. Él vino para servir. Él vino para servir, como hemos leído en este primer versículo, en el último versículo de la primera lectura, que el Señor Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir y poner su vida en rescate por muchos. ¿Has cogido ese principio? Él no vino para servir, sino para ser, no vino para ser servido, sino para servir y poner su vida en rescate por muchos. Y si tú quieres imitar al Señor Jesucristo, tienes que empezar por ahí. La palabra servicio del griego, y como sabéis, yo soy muy ducho en griego. Para encontrar una palabra tengo que irme al diccionario siempre, pero fui al diccionario para ver qué palabra es la que define el servicio, y es increíble la amplitud que tiene esta área del servicio. Es increíble porque hay 7 palabras para definir el servicio en su globalidad. Las dos más conocidas, las primera es la palabra diáconos, y diácono quiere decir servidor, siervo o uno que sirve. Libremente sirve, diácono. Incluso al Señor Jesucristo en alguna parte se le define como diáconos. Algunos pensamos que diáconos solamente son los que servimos aquí en la iglesia para hacer el boletín y algunas cositas que hay que hacer. No, la palabra diáconos tiene una amplitud muy grande y simplemente se refiere a uno que sirve libremente. Que sí, la hemos cogido en la iglesia para definir a los diáconos, son los que sirven, pero los ancianos son diáconos, el pastor es diáconos. Vosotros cada uno sois diáconos, porque todos tenemos que estar sirviéndonos los unos a los otros, y somos diáconos en ese sentido, y lo hacemos libremente. No hay coacción, no hay nada que nos obligue a hacerlos, pero tenemos que hacerlo, porque ese es el propósito que el Señor tiene para nosotros. La segunda es la palabra doulos. Y esta palabra quiere decir lo mismo, uno que sirve, pero que está en esclavitud. Sirve siendo esclavo. Y cuando Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, quiere decir esto. Quiere decir uno que está sirviendo en esclavitud. Se hablaba de los siervos antiguos, de los que estaban en esclavitud, y en el capítulo 21 del libro de Éxodo está la ley acerca de la esclavitud, y dice la ley esta, que si alguna persona toma como esclavo a uno del pueblo de Israel, tiene que servir por 6 años. 6 años. O sea, era normal que una persona no tuviera para comer y dijera, pues mira, me tengo que vender a un hermano
para poder comer. Y esa persona se vendía, pero no se vendía para siempre, se vendía por 6 años. Y a los 6 años dice que podía salir libre. Y si había entrado con una esposa, podía llevarse a su esposa también. Pero si entraba en la esclavitud y el dueño le daba una esposa y tenían hijos con esa esposa, resulta que él podía salir libre. Pero la esposa y los hijos tenían que quedarse con ese amo. ¿Qué harías tú, Mayer, en una condición así? ¿Qué harías tú? Diría, bueno, pues me voy, qué alegría. Finalmente puedo desprenderme de mi esposa. Anda ya, que la ley me protege, que puedo irme sin esposa y sin hijos. ¡Hala, a volar! Que uno es joven. O podía decir, no, yo amo a mi esposa y a mis hijos y me quedo como esclavo en esta casa. Entonces, ¿sabía qué hacía el dueño? Lo cogía, lo llevaba ante los jueces y con una lesna le horadaba la oreja y aquella persona quedaba como esclavo para siempre, por amor. Quedaba como esclavo para siempre, por amor. Y esto es lo que hacía el apóstol Pablo. Él era un esclavo para siempre, por amor a Jesucristo. Y qué precioso es esa fotografía para nosotros. Que nosotros, si vamos a servir, no vamos a buscar lo nuestro propio, no vamos por el autoservicio. Vamos a servir al Señor y a otros por amor. Siendo libre de todos, dice Pablo, me he hecho siervo de todos. Y así es lo que tenemos que hacer nosotros también. Somos libres, totalmente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Puedes correr y volar, pero por amor voy a servir. La tercera palabra es la palabra, yo no la había escuchado nunca, país. Allí en Cuba hay un país, ¿verdad? Hermana, Luis País, o había un país muy conocido. La palabra país quiere decir asistente, mozo o siervo. Asistente, mozo o siervo. Luego hay una que es graciosa la palabra, dice hiperetes. La palabra hiperetes quiere decir oficiales de la sinagoga o alguaciles del Sanedrín. Quiere decir cargos oficiales. Un hiperetes. Anda, tú le dices a cualquiera de los que están en el gobierno ahora, tú lo que eres es un hiperetes. ¿Yo hiperete? Pues eso es lo que la Biblia dice, que tú tienes un cargo oficial y consecuentemente eres un hiperetes que estás puesto ahí para servir, porque es Dios quien te ha puesto ahí para que sirvas. No eres un señor. Sí, la Biblia dice que los gobernantes de la tierra se enseñorean de las naciones, pero ese no es el propósito divino. Dios es el que pone reyes y quita reyes y están ahí para que le sirvan a Él. Y cualquiera que esté en un cargo público es un hiperete, es un oficial que está puesto ahí para servir. Si no sirve es porque no quiere servir. A propósito, en el boletín creo que está puesto en el pensamiento me lo recordó a Irving cuando íbamos para el aeropuerto el lunes. Decía que él había escuchado en una ocasión a una persona decir, si no vives para servir, no sirves para vivir. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Y a lo mejor es verdad. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Y en cualquier lugar que nos encontremos, aunque sea un cargo oficial, ahí estamos. Luego, en quinto lugar, está la palabra leiturgos, de donde a nosotros nos viene la palabra liturgia. Y leiturgos quiere decir el hermano Manuel. Rosa, hijo,
esta mañana. Y quiere decir yo. Yo soy un liturgo aquí esta mañana, porque estoy a cargo de la liturgia que llevamos a cabo en esta congregación. No solamente es la liturgia esa tan ornamentada que hay dentro de algunas religiones, pero cualquier acto de servicio a Dios es liturgia. Y los que llevan ese cargo, esa responsabilidad, son liturgos, pero están ahí para servir a Dios. En inglés, a los cultos, tú dices en inglés, voy a un culto, I'm going to a cult. Un culto es una secta. Y tú no vas a la secta, tú vas a la iglesia, al culto, que le llamamos nosotros. Tú allí dices, I'm going to the service. Voy al servicio. ¿Servicio? ¿Vas al lavabo? Cambio el significado de las palabras, ¿no? Pero servicio tiene más significado que culto. Porque vamos aquí a servir a Dios. Estamos aquí para presidir, guiar a la congregación en una liturgia con el propósito de dar la gloria a Dios. Y es un servicio. Y somos liturgos. Luego hay otra que es oiketes. Oiketes. Luego la voy a preguntar las 7, ¿eh? No veo que estáis tomando nota la mayoría, sobre todo los mayores, no estáis tomando nota. Después os la voy a preguntar, ¿eh? Oiketes. Y oiketes quiere decir un siervo doméstico. Una criada, un criado es un oiketes. Qué palabras tan raras usaban los griegos, ¿verdad que sí? Bueno, es griego para nosotros, sí. Era griego que entendían ellos bien. Y esa es la palabra. Y luego la última de todos se usa solamente una vez en el libro de Hebreos, capítulo 3 y versículo 5. Hebreos, capítulo 3 y versículo 5, que nos dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, perdón, estoy leyendo mal, 3:5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés, dice, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Y esa palabra que se traduce aquí como siervo es la palabra cerapón. Cerapón. Y esa es la séptima, que se usa solamente una vez. Y se usa acerca de Moisés. Y parece que sea un cargo de dignidad, porque él fue fiel en toda la casa de Dios. Así es que tenemos diáconos, doulos, país, hiperetes, liturgos, oiketes y terapón. Fijaros la amplitud tan grande que tiene el significado de servir. Y con razón el Señor dice que lo más grande que un hombre puede hacer o una mujer es servir. Si el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, ¿qué podemos aspirar a hacer tú y yo? ¿Qué podemos aspirar a hacer tú y yo? He repetido muchas veces de que para mí trabajar en la hostelería un poco de tiempo me ayudó mucho para aprender a servir. Aprender a servir, porque tú en la hostelería, cuando estás sirviendo de camarero, tú no te sientas y le dices a los clientes, tráeme una Coca-Cola, ¿no? Camarero, mesa, silla, sentarse, clientes, entrar, camarero, decir, Coca-Cola, no. Cliente, llegar, sentar, silla, mesa, decir, camarero, Coca-Cola. Y camarero sirve Coca-Cola. Sencillo, muy sencillo. Claro, ahí yo era un esclavo por dinero. Pero después el Señor me libertó y me hizo un esclavo de amor, por amor. Y en vez de servir Coca-Cola, Cuba Libre, ron, sangría, lumumbas y todas aquellas cosas que yo solía servir, ahora sirvo la palabra de Dios. Hay un cambio, ¿no? Por amor. Nadie me obliga, nadie me coacciona, pero por amor puedo servir la palabra de Dios y puedo servir a Dios sirviendo a mis hermanos. ¡Qué cambio! Cambio grande. Pero el servicio es imprescindible, en la calidad que te encuentre. Leí una frase esta semana que decía que nuestra posibilidad de servir a Dios estriba en nuestra disposición
de servir a otros en el Espíritu de Cristo. Vuelvo a leerla. Dice, nuestra posibilidad de servir a Dios estriba en nuestra disposición de servir a otros en el Espíritu de Cristo. Tú dices, ¿es que yo quiero servir a Dios? Pues bueno, mira, ahí tienes el grupo de los niños, empieza por ahí, sirviendo por ahí. Yo quiero servir a Dios. Bueno, pues mira, hazle compañía a una persona que lo necesite. Porque es eso, es la disposición de servir a otros en el Espíritu de Cristo. ¿Y cómo era el Espíritu de Cristo? Bueno, pues en los pasajes que hemos leído hay algo que vemos muy evidentemente, sobre todo en Filipenses capítulo 2, ahí hay cosas que son tan evidentes, 3 cosas por lo menos, que son tan evidentes en el Espíritu de Cristo. Y la primera que vemos es la autonegación. Como hemos hablado del autoservicio, así tenemos que hablar de la autonegación. El autoservicio es que yo cojo todo para mí, y termino con el carro bien lleno en el supermercado y todo es para mí. Y llegas a casa y tu marido te pregunta, oye, ¿no has traído nada para mí? Dice, no, lo que he traído es para mí, todo para mí. Todo es para mí. Oye, pero ¿no te has acordado de la familia? Bueno, la familia ya se apañará, pero esto que tengo aquí es para mí. Y todo es para mí. Pero la autonegación es lo opuesto. La autonegación es lo que muchas veces las madres hacen, que sí, llegan a casa con el carro de la compra lleno del autoservicio, pero no han estado pensando en ellas, han estado pensando en el resto de la familia. ¿Qué le gusta a mi hija Raquel? Dice la hermana Pili. Ay, yo sé que a ella le gusta un cacao latte. Pues le voy a coger le voy a coger 6 cacao lattes de estos, se lo voy a llevar para que esté a gusto, contenta. ¿Y qué le gusta a mi hijo Alberto? Y se pone a pensar, ¿y qué le gusta? Ay, pues la María va a venir con el niño, ay, ¿qué le gustará al niño? Y el niño, como no habla todavía, no sabe lo que le gusta, pues la abuela le compra lo que ella quiere. O se lo hace, ¿no? Es autonegación. Y llegas al final del carro y dices, pero mamá, no hay nada para ti. Pues no hay nada para mí. Pero yo tengo la satisfacción de serviros a vosotros. Y esa es la autonegación. Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo aquí en este pasaje, pero de una manera superlativa. Esto que estamos hablando, pues es un pequeño ejemplo entre humanos, pero es que lo que el Señor Jesucristo no se puede comparar con nada, porque dice aquí este pasaje que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de toda su deidad y bajó a la tierra y se hizo semejante a ti y a mí, aquel que no tiene principio ni tiene fin, se hizo semejante a uno de nosotros por un poco de tiempo y tomó sobre sí mismo la naturaleza humana, aún sin pecado por eso, pero para una identificación total con el ser humano al que había venido a servir, se hizo semejante a uno de nosotros. Eso es autonegación, ¿no? Eso es negarse a sí mismo de todos sus privilegios y toda su posición en la majestad de las alturas, bajando a la tierra para cumplir una misión de servicio por amor. ¿No es precioso el ejemplo del Señor Jesucristo? La autonegación. Pero después en este pasaje vemos más. Vemos la obediencia total del Señor. Dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia total. El Espíritu de Cristo es un espíritu de autonegación. El Espíritu de Cristo es un espíritu de obediencia total a la voluntad de Dios.
Ya sé que estoy gritando mucho y vosotros no me escucháis. ¿O sí? ¿Me escucháis? Sí, me escucháis. Además, de cualquier manera, aunque yo no lo diga, es tan evidente que no puede pasar por alto. Que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, el problema no está con la obediencia de Cristo. El problema está contigo y conmigo. En nuestro deseo de obedecer. Esta mañana en la escuela dominical con los jovencitos y jovencitas, y ellos lo van a decir ahora, pero estuvimos hablando de la desobediencia de dos grupos. El primero, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el primer grupo? Aquel que, a ver, le voy a dar un poquito de ayuda. Aquel que trataron de construir una torre muy alta, muy alta, muy alta para llegar al cielo y Dios tuvo que venir. ¿Y qué hizo Dios? ¿Cómo? Les puso a hablar en diferentes lenguas, porque ellos no habían obedecido lo que Dios había dicho, no habían creído lo que Dios había dicho. Dios había presentado un arco iris como señal de que no destruiría más la tierra por un diluvio. Pero ellos dijeron, ¿y si Dios cambia de opinión? Y empieza a llover otra vez, vamos a hacer una torre muy alta, vamos a llegar hasta el cielo. Y Dios bajó y confundió sus lenguas. Eso fue una maldición. Y luego hablamos de otro grupo, que era aquel grupo que entró a Loida, el grupo que entró en Egipto, que eran 70 cuando entraron, y luego salieron como 2 millones y pico de personas, que pasaron el Mar Rojo, y llegaron al desierto y estuvieron en el desierto por 40 años. ¿Cuántas de aquellas personas entraron en la tierra prometida? De los 2 millones y pico que salieron de Egipto, Loida, ¿cuántas personas entraron en la tierra prometida? 2, muy bien, muy bien. Incluso si la aprieto un poquito, me dicen que se llamaba Josué y Caleb. ¿A que sí? ¿A que me lo dirías? Es que tengo unas estudiantes que son tremendas. Lo cogen todo a la primera. Es interesantísimo, ¿no? La forma que hacen. Pero allí vemos que los otros, el resto, aparte de los 2 millones, ¿qué les pasó? Todos murieron en el desierto. ¿Y por qué murieron? ¿Porque creyeron a Dios o porque no creyeron a Dios? Porque no creyeron a Dios. Dios les había dicho que los entraría en la tierra que fluye leche y miel. Y por la influencia de aquellos 10 espías que fueron 12, pero de los 10 que regresaron diciendo las condiciones que había en la tierra con los gigantes y que les parecía que ellos eran langostas en comparación con ellos, ellos desanimaron al pueblo y el pueblo se volvió contra Dios y murmuró contra Dios. Y como consecuencia Dios tuvo que condenarles a morir en el desierto. Increíble, ¿no? La desobediencia del hombre a través de toda la historia. En las páginas de la Biblia lo que encuentras es eso. Desobediencia, 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 desobediencia y castigo de Dios. Tú no eres así, ¿verdad que no? Tú eres muy obediente en todo, ¿verdad que sí? ¿O no? María, ¿tú eres muy obediente en todo? ¿Se lo pregunta al Papa? Sí. No, nosotros somos muy obedientes a Dios. Todo lo que Dios dice, nosotros lo hacemos. ¿O no? No. El único que pudo llevar a cabo esa posición de obediencia total fue el mismo Señor Jesucristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, la más ignominiosa de las muertes que se conocían, muerte de cruz, por obediencia a la voluntad divina. ¿Te habla a ti eso de humildad? ¿Estás tú dispuesto a morir en favor de otros? Pues tendrás que hacerlo. Si quieres servir, tienes que morir a ti mismo. Porque hay un principio en las Escrituras que dice que el grano de trigo, si no cae en tierra y muere,
no lleva fruto. Tiene que caer en tierra y tiene que morir para que pueda fructificar. Y los que hemos conocido un poco la agricultura, saben que tú dices, ay, qué bien, he cogido 10 granos de trigo, o 1000, o 100.000 granos de trigo este año. Y lo voy a guardar bien en los costales, aquellos costales largos, sacos largos que había. Lo voy a guardar bien en los costales y lo voy a poner en mi granero y qué bien, qué buena cosecha he tenido este año. Ahora ya no voy a sembrar el año que viene. ¿No puedes sacrificar un poquito de ese trigo y sembrar para que el año que viene tengas otra cosecha? Porque si lo dejas allí seguro que no va a producirte nada. Es posible que sea igual que el dinero que tú tienes en el banco, que no te produce nada. Bueno, es que yo tengo dinero en el banco, bueno, mejor, así lo pones en uso. Pero el grano de trigo, para que pueda llevar fruto, tiene que caer en tierra y morir. Y por supuesto que no quiere decir para nosotros morir físicamente, pero quiere decir morir a ti mismo, a ese orgullo personal que tú tienes, a ese deseo de hacer las cosas sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Se trata de que tú sacrificas lo más precioso que tengas en ti para que otros puedan beneficiarse de tu vida. Porque si no cae en tierra y muere, seguro que va a quedar intacto como el trigo en el costal. Y tienes que morir. Lo mismo que el Señor Jesucristo hizo, que murió en la cruz del Calvario. Así también nosotros tenemos que morir a nosotros mismos para poder servir. No puedes servir en el autoservicio, bueno, menos que sea la cajera o los que reponen las estanterías. Pero tú no puedes servir en el afán ese de servirte a ti mismo y todo para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Tú tienes que tener ese punto de autonegación y decir, voy a servir un poco a Dios, sirviendo a los demás en el espíritu de Cristo, en el espíritu de humildad voy a servir. Y por último, ya hemos mencionado, vemos el sacrificio de amor del Señor. Autonegación, obediencia total y sacrificio de amor. Sacrificio de amor. El versículo ese tan conocido, en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo de amor, de entregarse a sí mismo por los demás, es lo que marca su carácter, que no vino para ser servido, sino para servir y poner su vida en rescate por muchos. Y hermanos y hermanas, si nosotros queremos ser de utilidad para Dios, tenemos que seguir en esa dirección. Tenemos que tener autonegación, tenemos que tener obediencia total y tenemos que tener sacrificio. Sacrificio. Hablando de sacrificio, quiere decir sacrificio. No quiere decir conveniencia de amor. Porque a veces eso, servimos a otros si me va bien a mí. Si a mí no me va bien, oye, pero sacrifica un poco de tu tiempo, ¿no? ¿Podrías sacrificar un poco de tu tiempo para ir a ver a una señora que está enferma? ¿Puedes sacrificar un poco de tu tiempo para venir a la iglesia? Y ahora tenemos 2 hermanas que la limpian, en un convenio que han hecho con el consejo, y la limpian ella, pero ¿no tendrías un tiempecito para venir a la iglesia y arreglar un poco por aquí alguna cosa que se tenga que arreglar? ¿Tienes un tiempecito para hacer algún favor a alguien? ¿No puedes sacrificar un poco de tu tiempo? El Señor Jesucristo no sacrificó un poco de su tiempo, sacrificó su vida entera para servirte a ti. Antiguamente, en España, cuando te preguntaban, niño, ¿cómo te llamas? Tú le decías,
Martincito Valcárcel Rodríguez para servirle a Dios y a usted. Qué bonito quedaba, ¿verdad? Después ni servía a Dios ni a usted, pero quedaba bonito. Quedaba bonito eso de para servirle a Dios y a usted. Martincito no sabía ni lo que quería decir eso de servirle a Dios y a usted, pero lo tenía que decir. Es lo que me enseñaron que tenía que decir, y lo decía. Y en la iglesia muchas veces estamos igual. Oímos, y 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 oímos acerca de servir. Pero qué trabajo nos cuesta de poner un poco de nuestro tiempo para servir a otros. Para servir a Dios, sirviendo a otros en el espíritu de Cristo. En el espíritu de humildad, en el espíritu de autonegación, en el espíritu de obediencia, en el espíritu del sacrificio de amor. El trabajito que nos cuesta de hacerlo. Y a lo mejor es, y no me lo toméis a mal, pero a lo mejor es que no tenemos la humildad suficiente. Porque la humildad es la fuente del servicio. Si tú te consideras a ti mismo delante de Dios como tú eres, te darás cuenta que el único propósito que hay en tu vida es servir. Servir a Dios, sirviendo a otros en el Espíritu de Cristo. Y que si no sirves para servir, no, o sí, a ver. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Porque autoservicio y autoservicio, lo único que hace es engrosar el corazón. Y no tienes libertad verdadera para poder servir a Dios y a los demás. El versículo este que leímos en Gálatas capítulo 5, y con esto concluyo, nos dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. 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 Servíos por amor los unos a los otros. Oremos. Señor, gracias te damos por el privilegio que tenemos de poder servirte a ti, sirviendo a los demás en el Espíritu de Cristo. Y ojalá que todos los aquí presentes fuéramos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y que así, Señor, podamos ser de utilidad, no solamente para ti, sino también para las personas a nuestro alrededor. Ayúdanos, Padre bendito, a tener la solicitud de nuestros corazones de servirnos los unos a los otros, como una buena madre tiene para servir a su familia. Señor, a ti nos encomendamos y pedimos, Señor, que tú nos cojas donde estamos y nos uses para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.